Bueno, pues yo son las 12 y damos por iniciada la entrevista. Iván, gracias por aceptar la invitación. Ahora descubriremos poco a poco quién eres y a qué te dedicas. A mí me llama poderosamente la atención las historias de reinvención, de personas que tienen una profesión, la cambian, se van a vivir a otros sitios, que cambian absolutamente de sector o reinventan algo o patentan algo o crean empresas. Ese tipo de perfiles son los que a mí me generan mayor interés, ¿no? Y tú eras un director de compras, que es una función como no sé, yo no he trabajado en muchas multinacionales, he conocido a muchos directores de compras, son gente muy seria, muy ecuánime, muy buenos negociadores, pero eh, no tiene mucho que ver con alguien que cuenta las historias de una forma tan atractiva como las cuentas tú. ¿Qué hace que Iván dé el salto de director de compras de grandes compañías a contador de historias? Si me permites, no sé cómo te denominas a ti mismo, ¿no? Pero si Bueno, puedes llamarte contador eso, de historias. antes de nada, bueno, gracias por la invitación, el placer es mutuo. Y bueno, al final las cosas surgen pues porque tienen que surgir, ¿no? Yo creo. Yo hace muchos años, yo soy ingeniero de formación y a mí me gustaban las historias desde que era pequeño. Yo desde que era pequeño era un apasionado de las historias, pero no de las grandes historias, ¿no? Sino de las pequeñitas historias. Yo creo que esto de las historias me vino por mi padre. Mi padre trabajaba en el Ayuntamiento de Coruña y un día trajo unos cómics contando que así cuentan la historia de Coruña, unos cómics que tengo guardados en casa además. Y yo igual tenía, no sé, 10 años, 11 años, 8, 12, no, es que no sé, ¿no? Y me encantaban esos libros. Contaba la historia de la Torre de Hércules, la leyenda de Hércules y de Gerión, del gigante. Bueno, contaba un poquito la historia, ¿no? Y yo creo que ahí empezó todo lo que tiene que ver con las historias, ¿no? Pero bueno, yo era un niño y ahí quedó, ¿no? Pero bueno, quedó ahí, pero estaba aquí, no se había olvidado. Cuando empecé a trabajar, yo era un comprador, pero como dices, pues un tío serio, entre comillas, nunca me he considerado un tío serio, la verdad. Yo creo que Sí, 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 sí. no soy quizá el prototipo, ¿no? de comprador, que es verdad, que sí suele ser gente bastante seria, etcétera. Bueno, y empecé a publicar en LinkedIn. Yo creía y me daba la impresión que, bueno, pues que lo que yo hacía era muy desconocido. La gente no sabía a qué se dedica alguien, un comprador o un director de compras, ¿sí? No sabe lo que hacemos. Sobre todo dentro de la propia empresa, ¿no? Así que decidí en LinkedIn contar cosas que me pasaban, que me ocurrían y que a lo mejor pues, podían extrapolarse para ayudar a otras personas, a otros compradores o no, a cualquier tipo de persona, ¿no? Y empecé a contar historias en LinkedIn. Y funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho. Y bueno, pues coincidiendo justo con un cambio de empresa, esas típicas cosas que pasan con la innovación, ¿no? Que es cuando tienes un problema o tienes algo importante que ha ocurrido en tu vida, y ahí justo es cuando dices, oye, no me queda otra que moverme hacia adelante, hacia un lado o donde sea y hacer algo. Y justo coincidió en ese momento que alguien me dijo, oye, Iván, un contacto, además, es una persona a la que aprecio mucho en LinkedIn, me dijo, oye, Iván, ¿por qué no utilizas ese talento, ¿no? Ese don que tienes para, oye, pues, ganarte la vida con eso, porque además te gusta. Y es verdad, a mí me gustaban las compras y me sigue gustando, pero a mí me gusta contar historias, ¿no? Y fue un poquito, pues, como empezó. Fui probando, vi que la cosa funcionaba y al final, pues, dejé mi trabajo en una multinacional, pues, para dedicarme, pues, a contar historias. Y se puede ganar la vida uno muy bien contando historias, la verdad. Buenísimo. ¿Qué fue lo que más vértigo te dio en el momento de decir, bueno, yo abandono un trabajo con un salario mensual y empiezo por mi cuenta? ¿Cómo fue esa transición? ¿Lo hiciste paulatinamente o fue de repente un día para otro decir, oye, me voy a dedicar a esto las horas que me dé el día y voy a dejarme de otro tipo de trabajos? ¿Cómo fue esa transición? A ver, yo como ingeniero de formación soy muy analítico, ¿no? Y me gustan mucho los números y calcular todo bien, ¿no? Y no fue algo, una locura, ¿no? Pues venga, dejo todo y me voy.
No, no. Yo hice pruebas mientras trabajaba como comprador. Hice pruebas, fue probando. Oye, pues sí, pues se puede facturar, esto puede valer, venderse así, esto sí funciona, a la gente le gusta. Fui haciendo pruebas, poco a poco, hasta que llegó un día que además fue el momento perfecto, porque la empresa cerró. La empresa se fue al carajo directamente. Entonces, claro, en ese momento dices, y pensé, lo hablé con mi familia, con mi esposa, oye, o sigo por este camino y busco trabajo que sabía que iba a encontrar, iba a hacer ningún problema, encontrar un buen trabajo además, o, oye, probamos esto. Esto tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, lógicamente. Analizamos un poco y al final, pues, realmente fue una decisión casi conjunta, ¿no? Yo quería hacerlo, porque yo quería hacerlo, pero sin el apoyo de mi familia, no lo haría, no lo haría. Y no fue eso, pues algo de repente, sino que fue algo bastante, entre comillas, calculado. Bueno, calculado, el tema del emprendimiento ya sabes que es imposible calcular, ¿no? Es una locura, no sabes lo que va a pasar mañana. Pero bueno, entre comillas, sí que fue algo más o menos calculado. Nos dices que se vive muy bien contando historias, ¿no? Primero, Bueno, yo creo tanto. que sí, bueno, pero bueno, en general se vive bien haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Sí. Que al final es dar con tu pasión y convertirla en una fuente de ingresos. Yo a eso no le puedo llamar trabajo, ¿no? No sé si a alguien le llama trabajo, pero yo eso no le llamo trabajo. Cuéntanos un poco, porque yo veo que hay como muchas fuentes de ingresos en paralelo, en tu caso y en el caso de muchos influencers de temáticas concretas, ¿no? Están los libros, están las redes sociales. ¿Nos puedes contar un poco cómo vive ese profesional que decide dedicarse a contar historias? A ver, redes sociales, olvidaros. En redes sociales no te paga un duro, ¿vale? Ninguna. La única que paga algo es Twitter. El resto, ni Instagram, ni TikTok, ni LinkedIn, no pagan absolutamente nada. Pagan pues si tienes colaboraciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso pasa en casos muy concretos. En el mío, por ejemplo, no. Vale. Eh, pues mira, yo tengo clientes que quieren que les ayude a contar su historia. Por ejemplo, eso es una manera de generar ingresos. ¿Para qué? Pues puede ser para su web, puede ser para utilizarlo para ponencias, para presentaciones, para sus catálogos. Es decir, hay muchos usos, ¿no? De tus historias. Es más, yo creo que es imprescindible una empresa, sea grande o pequeña, contar su historia. Sea en su web, sea en un catálogo, lo que sea. Pues esa es una de las maneras en las que yo gano, ¿no? Después trabajando para periódicos, escribiendo artículos. Ahí también es una manera es una fuente de ingresos. Y después hay formaciones, porque a la gente le gusta que cuente su historia, ¿no? A las empresas. Pero además quieren que sus propios empleados sepan cómo contar con sus historias, sus propias historias. Porque además, a ver, esto parece muy etéreo, no, es que las historias y tal. No, no, es que las historias se necesitan para todo. Es decir, tú necesitas contar una historia cuando buscas trabajo, necesitas contar una historia. Cuando necesitas buscar financiación, vas al banco, necesitas contar una historia. Cuando, no sé, es que hay tantas opciones en las que tú sí o sí necesitas saber cómo contar tu historia o una historia, que realmente hay multitud, infinitas posibilidades, ¿no? Entonces, una de ellas también es la formación. Las empresas que contratan para que ayude a sus trabajadores, marketing, publicidad, comercial, a contar también sus historias. Bueno, pues un poquito, más o menos, los libros también, he dicho, pero yo creo que más o menos es un poco las grandes fuentes de ingresos que yo tengo. Yo te he visto que eres uno de los conferenciantes de Grupo Planeta. Genial. Eh, yo he estado en algunas agencias de conferenciantes también y la verdad es que llega mucha conferencia directa, ¿no? Que quieren hablar contigo directamente y no tratar con la agencia. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere ser conferenciante y vivir de las conferencias o de las formaciones a empresas? ¿Que tenga esa agencia o que en paralelo pueda manejarlo por sí mismo? A ver, la gente está muy bien. No, la gente está muy bien. Pero al final, ellos tienen unos grandes conferenciantes, que son los que publicitan mucho, muchísimo. Entonces, claro, el resto, los que somos más pequeñitos, como yo, pues nos llegan muy poquitas oportunidades, ¿no? Al final, eh, la mayor parte de las ponencias, o conferencias que a mí me llegan, son directas. Porque además yo tengo pues, muchísima facilidad para entablar. Quiero decir, soy muy accesible. Todas mis redes son abiertas, mi correo electrónico está en mi web. Es decir, entonces es muy fácil contactar conmigo y decirme, oye, Iván, quiero hacer esto o esto, ¿no? Eh, las
las plataformas de conferenciantes o las empresas de conferenciantes están muy bien, pero realmente yo creo que te van a contratar sí o sí, dependiendo de lo que tú hayas hecho y de lo que hagas, ¿no? No va a depender de que estés en esta plataforma o en esta, o no, realmente no es tan determinante, ¿no? Para que te digan. Yo estoy porque a mí me ofrecieron estar y dije, bueno, pues sí, porque no, es una opción más, ¿no? Pero no es algo que realmente me importe excesivamente. A mí. Entonces, bueno, eso Ujú, cada uno tiene que ver un poquito lo que, claro, las opciones que tiene, claro. claro. Oye, y dime una cosa, o dinos, cuéntanos, eh, cuando llega una empresa a ti y te pide, ayúdanos a contar nuestras historias o nuestra historia. Hombre, no te pido que desveles las formaciones ni las conferencias que das, pero sí algunas pinceladas para las personas que nos están escuchando en directo y los que te verán la entrevista en diferido, digan, oye, esto me da la impresión de que nuestra empresa necesitamos mejorar. Y tenemos muchas historias que contar, que están ahí, nadie las cuenta, porque nadie las estructura, nadie las expande o nadie las saca de la empresa, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco esas pinceladas cuando viene a ti una empresa y te dice, necesito esto, por, ¿en qué consiste tu formación? Un poco el índice Eh, que analizas. Mira, cuando me contratan para contar su historia o sus historias, lo que sean. Mira, fue por un ejemplo. Lo mejor es hacerlo con ejemplos y ejemplos reales, ¿no? Hace unos meses me contactó Schweppes en España, ¿vale? Ellos querían, ¿cómo explicarlo? Ellos aquí conocemos todos las marcas de Schweppes. Pues está Schweppes precisamente, está Trina, está, bueno, en fin, tienen variedad de marcas, está Casera, todos los conocemos. Pero ellos querían, ellos pertenecen a una multinacional muy grande japonesa que se llama Suntory, no recuerdo más, que es Sí, una empresa conozco. muy, vale, es una empresa muy, muy grande a nivel mundial. Además, en Japón vamos, son semidioses casi, ¿no? Tú llegas al aeropuerto en Japón y dices que trabajas en Suntory y te ponen una alfombra roja, ¿eh? O sea, es una pasada. Bueno, ellos querían dar a conocer en España a su fundador, al fundador de su empresa, de su matriz, ¿no? De sus dueños. Y es muy fácil hacer, yo necesito esto, vale. Me reuní con ellos, con la dirección de comercial, dirección de marketing, en España, y hablamos. Oye, ¿cómo lo queréis hacer? Pues queremos, oye, pues potenciar nuestros valores. Queremos potenciar pues nuestros productos también. Y lógicamente encauzarlo y analizarlo y encadenarlo con la historia del fundador. Y así lo hicimos. Yo investigué quién era este japonés, que tiene una historia maravillosa detrás, porque este tío resulta que fue el primer creador de whisky de Malta en Japón en el año 1900 no sé cuánto. Y hubo una tiendecita de una esquina en Tokio. En fin, una historia maravillosa detrás. Y bueno, mi trabajo precisamente es eso, es analizar qué es lo que hay, qué es lo que necesitan y a partir de ahí, bueno, pues hilar una historia. La historia la publicamos en que yo como artículo de LinkedIn y hace un par de semanas ellos lo volvieron a republicar otra vez en LinkedIn, en la página web de Sweps en España, de Sweps no, de Suntory en España, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, para que veáis un ejemplo de cómo trabajo yo con cuando alguien necesita que cuente sus historias. Al final es que necesitas analizar, confrontar un poco ideas y después sacarme esto. ¿Cómo te documentas? En general, ¿qué fuentes utilizas para tirar del hilo de la historia? Normalmente, la propia empresa. Normalmente la propia empresa es la que me da los mejores datos, porque son datos que normalmente no son públicos. Es decir, tú si buscas la historia de este señor, de este japonés, hay muchísimos sitios en los que hay información. Pero hay muchos detalles que no son públicos. Entonces, claro, internamente ellos saben cosas que fuera no se saben. Y eso lo puedes utilizar, entre comillas, cosas que sí, cosas que no, pero hay cosas que sí que puedes utilizar y que te dan un punto que otros sitios, en otros lugares, no vas a leer nunca. Entonces, documentación siempre en la propia empresa. Y después, desde bibliotecas, que ir a las bibliotecas a investigar, hasta Internet. Internet hoy en día pues, es un monstruo, ¿no? Entonces, bueno, en Internet puedes encontrar prácticamente de todo. Ajá. Oye, imagino que la respuesta es que sí, ¿no? Pero no me conformaría con un sí o no. Eh, ¿Utilizas inteligencia artificial y qué herramientas de inteligencia artificial y para qué tipo de tareas o encargos la utilizas? Mira, lo uso como una herramienta más.
Pero empecé a usarlo hace muy poquito. Yo creo que cuando me di con un ladrillo en la cabeza cuando dije, "Joder, ¿por qué no empezó a usar esto antes?", ¿no? Y sobre todo la uso para ayudarme, que fuera un Word, que fuera un Excel, en la redacción. Es decir, imagínate, yo muchas veces pues me atasco, que quiero contar, pues no sé, que Sixto tiene una empresa maravillosa en Oporto, por decir algo. Y no me sale esa frase. Entonces, oye, dame varias opciones para alinear esta frase con esto. Y me ayuda. Y de ahí, realmente, la inteligencia artificial lo que tiene en el tema de escritura, de lo que es todo storytelling, le queda mucho por hacer, ¿vale? Lo hace realmente mal, lo hace muy mal, pero sí que te da muy buenas ideas. Es decir, después las coges y las unes y las plasmas. Entonces, yo lo uso para esto mucho. Lo uso también mucho para los títulos. Cuando uso los títulos, para cuando escribo un artículo, los títulos, a veces, pues pongo aquí, es que este tío es un vikingo de no sé qué, pero no sé qué poner como título. Entonces le dices, oye, ayúdame, dame temas, dame títulos, distintas opciones de título para este. Y además le pones el artículo completo, ¿eh? Te lo lee, en teoría, aunque no lea, te lo lee y te saca varias opciones. A partir de ahí, haces tu Sí, sí, composición. sí. Aquí, allá, etcétera, etcétera. Entonces, sí que lo uso. Y uso desde ChatGPT, uso Grok, usé Cloud también, uso Gemini, depende de, bueno, de para qué sea, uso una u uso otra. Eh, para mí la inteligencia artificial es una pasada porque te ayuda muchísimo, muchísimo. Incluso hay veces en las que alguna fuente no la tengo clara sobre alguna cosa y le pido que me busque fuentes. Y te busca las fuentes y las puedes comprobar. Vamos, te da los links, perfecto, saca la fuente. Entonces, es realmente súper útil. Me parece algo revolucionario. Quizá dentro de unos años, pues me pueda sustituir a mí también, seguramente. Pero ahora mismo, afortunadamente para mí, no es capaz todavía de hacer lo que nosotros, lo que los storytellers, los historias hacen. No es capaz todavía. No tiene esa emoción, no tiene esa manera de poner aquí una palabra antes que la otra o después. Todavía no es capaz de esos detalles, esos matices, no es capaz de alcanzarlos. Y lógicamente no es capaz de hablar con un departamento comercial para preguntarle sobre este cliente, sobre esta historia, sobre este fundador. De momento no lo puede hacer. Lo podrá hacer seguramente en el futuro. Sí, yo estoy convencido de que no tiene límites. Hace tiempo que me convencí de que los humanos tenemos que ser muy humildes porque es muy superior a nosotros. Y, y aprende muy rápido. Y no tiene compromisos de tiempo como tenemos nosotros, ni tiene que ir a por los niños al colegio, ni trabajar de 9 a Exacto, 5. Todo el rato. Dale que te pego exacto. aprendiendo, aprendiendo, contrastando, comparando, aprendiendo. O sea que lo tenemos complicado si queremos competir con la inteligencia Sí. artificial. Yo creo que Es no se trata de competir. Yo creo que se Mm. trata de utilizarlo a nuestro provecho. De eso se trata. Al final es una herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, hay trabajos bueno, pues que seguramente tengan que reinventarse, recolocarse, rehacerse de alguna manera, pero tenemos que verlo como una herramienta, no como algo que venga a quitarnos el trabajo. Y es algo que realmente viene a ayudar. Sí. Sí, yo también lo creo. Yo soy bastante optimista respecto al futuro y aunque veo que hay algunos riesgos, ¿no? Quizá luego, Vale. si quieres, podemos hablar un poco más sobre el tema. Iván, a mí me gusta mucho la forma que tú tienes de contar tus historias con tarjetas gráficas. Entonces, ¿por qué decides utilizar ese tipo de lenguaje? O sea, son textos, pero normalmente, por lo menos las que yo he estado viendo tuyas en redes sociales, utilizas como tarjetas gráficas. Eh, primero, ¿por qué lo haces así? Y segundo, no sé si has probado hacerlo con inteligencia artificial. Mis pruebas han sido bastante malas, pero eh, está mejorando. O sea, lo que hoy no hace dentro de 2 semanas lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué te comunicas con ese formato? Sí, esto se ha cortado. Espera un segundo, Ah, dame un segundo. Ahora, no sé qué igual he pasó. sido yo. Igual ha sido mi conexión, que me dice que Vale, tengo no, la conexión ahora, libre. ahora te digo bien, pero se estuvo cortando un Eh, ratito y te perdí. Ahora te oigo. vale, no pasa nada. Repito la pregunta. Vale. Si puedes Este repetir la tipo pregunta, Sisto, que no te de escuché bien. pausa, vale, y te decía, este tipo de pausas y hacen que las cosas naturales tengan mucho más éxito que las cosas artificiales creadas con inteligencia artificial, porque esto no le pasaría a una inteligencia artificial. O Exacto. no sé si se podría improvisar. En cualquier caso, no, te preguntaba
que me gusta mucho el formato que tú utilizas para contar tus historias, que es las tarjetas gráficas, ¿no? Me gusta así como si pasases páginas digitales. ¿Por qué utilizas ese formato? Porque es el más, yo creo que es el que mejor funciona, ¿no? Por ejemplo, además se ve en Twitter. En Twitter es muy claro, ¿no? Porque en Twitter los hilos, que precisamente es eso, si tienes una tarjetita, vas pasando, vas pasando, vas pasando. Y funciona muy bien precisamente por eso, ¿no? Primero porque causas impacto, porque causa intriga también, y a la gente le gusta, ¿no? Entonces, funciona muy bien por eso, porque la imagen es muy buena y el texto, un texto muy pequeñito acompañado de esa imagen, pues ayuda a la gente a seguir, a querer seguir leyendo más, ¿no? Es un poco como la adicción, ¿no? De la tarjetita, como tú dices, ¿no? Mm, Y bueno, yo he probado varias líneas, ¿no? De trabajo para ver cuál funciona mejor. Y la que mejor funciona es esa. Y en LinkedIn hago lo mismo al final. En LinkedIn aunque no hago carruseles, pero sí que al final son párrafos, ¿no? Es un párrafo. Después va otro párrafo, pues más o menos la misma longitud. Después va otro, después va otro. Y esa manera de escribir parece que no, pero ayuda mucho a leer. Y ayuda mucho a que el lector no se aburra. Y hoy en día, que estamos con toda la tontería de la inmediatez y de que tiene que ser todo ya y que no puede durar más de 5 segundos, no sé qué y tal, pues eso, ayudar a que te lean, a mí me parece esencial, ¿no? mm. Me ocurrió, en una ocasión me ocurrió que un contacto mío de LinkedIn, además es un tío al que admiro mucho, que es un referente en su sector, no voy a decir el nombre. Sí, Tenía puedes mucho. decirle si quieres. No, no, no lo digo. Tenía cientos de miles de seguidores, el tío, o sea, muy bien y tal. Pero este señor, era un señor, es el dato que os doy, escribía todo seguido, todo de corrido en LinkedIn. Y yo le dije, oye, te admiro, tal, no sé qué, tal. No se entera mal, claro. Pero te voy a decir, te voy a dar una crítica, hacer una crítica, ¿no? Mi crítica es que intentes usar palabras. Dijo, ay, va, muchas gracias, tal. Me gustó mucho la respuesta, además. Y el tío empezó a a usar, pues, la manera en la que yo dije que lo usaba, ¿no? Que yo creía que era mejor. Y de ahí fue creciendo como la espuma. No digo que tenga nada que ver con lo que yo le dije, ¿no? Pero sí que su forma de comunicarse cambió radicalmente. Y eso le ayudó a llegar a muchísimo. Entonces, Ujú, dices tú, eso de las tarjetitas ayuda mucho a la gente a que no se aburra. Porque la gente nos ujú. aburrimos, por desgracia. Y más leyendo. Sí, es verdad. 100% de acuerdo contigo. Oye, ¿cuál es el poder de las historias? Esa pregunta es muy buena, porque además es muy sencilla, muy fácil de contestar, entre comillas, ¿no? Fisiológicamente, existen estudios que demuestran que cuando tú cuentas una historia, cuando alguien escucha una historia, hay partes de su cerebro que se activan como si estuviera viviéndola, como si estuviera dentro de esa historia, ¿no? Y por eso funciona, porque al final lo que mueve al mundo no es el dinero, que también, no es las armas, que también, lo que mueve el mundo al final son las emociones. Y lo que te hace emocionarte, para bien o para mal, son las historias. Y el amor es lo que mueve el mundo. El miedo, la envidia, el egoísmo, eso es lo que mueve el mundo. Y las historias lo que hacen precisamente es esas emociones, es llevarlas a tu cabeza y pensar, hacerte pensar que las estás viviendo. Pues ese es el poder de las historias. Porque realmente puedes llegar a cualquiera contando la historia. Porque tocas tus emociones. Mm. Y yo creo que también activas el recuerdo, ¿no? Las historias, al hilarse, son más fáciles de recordar que datos por separado, ¿no? También, efectivamente. Interesante. Respecto a estas emociones, a ver cuál es tu opinión, pero últimamente estoy leyendo mucho de las claves de los mercados de inversión, de cualquier tipo, ¿no? Unos dicen que si es la liquidez, la masa monetaria, los tipos de interés y tal, pero los más sabios o los más eh, maduros inversores lo que dicen es que los mercados solamente se rigen por las emociones. Porque al final es una oferta-demanda, ¿no? Entonces, el crear la emoción, y eso tiene que ver con tus historias. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? A ver, mira, yo creo que el mejor ejemplo de lo que me estás contando es Apple. Hace, uso un vídeo en mis formaciones de la presentación del smartwatch de Apple, el iWatch, hace 2 años o 3, no recuerdo, de la última que es. La última, pero la penúltima que es. Es un vídeo de que dura, pues, 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Y la pongo siempre en mis formaciones. Porque en ese vídeo, Apple no te vende
especificaciones técnicas, no te dan ni características, no te dicen precio, son muy cabrones, no te dicen nada, absolutamente nada. Lo único que hacen es contarte historias de gente que ha sobrevivido, que está viva gracias al smartwatch de Apple, ¿no? No sé si lo habéis visto, si no, son 4 o 5 historias, pues con una cuentan que un tipo pues se quedó aislado en una nevada y gracias al smartwatch pues llamó a urgencias, a emergencias y fueron a rescatarlo. Otro que detectó que tenía un ritmo cardíaco anómalo y le avisó, el teléfono le avisó de que estaba algo por urgencias y le fue dando un infarto, ¿no? Y así 4 o 5 historias. Y claro, a mí me parece maravilloso, porque es la mejor demostración de que la mejor manera de llegar, de vender o de comprar es simplemente contando historias, porque no cuenta. Es más, yo creo que el iWatch ni siquiera aparece en el anuncio, realmente, o sea, que imagínate, ¿no? Sí. Pero todos saben de lo que es capaz y de cómo ha cambiado, pues imagínate, ¿no? Les ha salvado la vida, ¿no? A varias Sí. personas. Entonces, claro, esas historias son maravillosas y ese es el mejor ejemplo de que efectivamente nos movemos por las emociones. Y da igual que sean mercados, que sean valores, que sean lo que sea, porque al Ujú. final todo se basa absolutamente todo en las emociones. No somos IAs, no somos robots. Entonces, como somos humanos, por desgracia o por, Mm. por alegría, tenemos emoción. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es que es lo que tú has dicho, ¿no? Ante una historia potente, el precio, ¿qué más da el precio? O sea, tú me Mm. estás contando una serie de valores tan alucinantes de mi salud, me salva la vida, me localiza, tal. Y dices que, ¿qué más me da el precio, no? Si lo que me está dando es una calidad de vida superior, seguridad, lo que sea, pues, ese comentario, Efectivamente. ¿no? Y es que son Para mí, emociones. Al final, seguridad es emoción. El claro, tener seguridad, el no tener miedo, el estar claro. tranquilo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Mm. Para mí Steve Jobs era un grandísimo contador de historias, ¿no? Eh, y yo creo que eso marcó la pauta en Apple. O sea, sus presentaciones. Bueno, ya de hecho, el anuncio de cuando nace el Macintosh, el ordenador, aquel spot que creo que se titulaba 1984. Y era como. Ganó todos los premios del Festival de Cannes y demás. O sea que él llevaba en su ADN, yo creo que dos improntas. Una, la tipografía, que lo había estudiado, y además creo que incluso en Japón, y la tipografía japonesa manual y demás, los tipos de letra. Y dos, el contar historias. Dinos algún ejemplo para ti, alguna inspiración de supercontador de historias que tengas en la cabeza. Y, perdón, un segundito, si alguno tiene alguna pregunta, lo bueno de asistir en directo es que tenéis aquí al invitado, o sea que yo estoy viendo en el chat si alguno escribe algún comentario o alguna pregunta. Adelante. O sea, ¿quiénes son Eh, las historias a para ver, ti? yo creo que uno de los que más me animaron, entre comillas, a contar historias fue Steve Jobs. Porque, bueno, tiene muchos ejemplos de cómo conseguir cosas contando historias. Además, tiene muchísimos. Cuando hizo la presentación del Mac, ya no el vídeo que tú dices, ¿no? El anuncio, ¿no? Que además yo creo que fue dirigido por Oliver Stone o algo así, no recuerdo. Alguien Sí, muy importante. sí, 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 sí. Cuando hizo la presentación del Mac, la presentación, en el escenario, el tío llevaba una mochila, una bolsa, y sacó de allí un charro con un ratón y tal, y lo puso allí, y metió un disquete, y empezó a hablar el Macintosh. Además, no sé si dijo, hola, soy... No recuerdo exactamente, ¿no? Mm. Claro, esto es una pasada. Yo lo pienso y digo, "Joder, es maravilloso, ¿no?". Cuando presentó el iPhone, en el 2006 fue, no, 2000, bueno, no recuerdo. Siete, 2007. 7, 2007. Mm. Este tío sabía que tenía que contar la historia para vender. Pero el problema que tenía es que era que aquel iPhone no funcionaba. Vale, aquel iPhone que vimos en la presentación, que ya lo he visto muchas veces, se colaba, cuando usabas dos aplicaciones se apagaba, la wifi no le funcionaba siempre, en fin. Pues este hombre, sabiendo que tenía que contar una historia, que tenía que ser perfecta, porque Mm. cuando cuentas una historia tiene que ser perfecta para lo que tú necesitas, ¿no? Creó le llaman un camino dorado, como en Mago de Oz, el camino de Baldosa, ¿no? Bueno, pues le llaman camino dorado, los anglosajones. ¿Qué hacía?
tenía un montón de iPhone escondidos por todo el escenario y los iba cambiando. Cuando sabía, ellos sabían perfectamente cuándo su iPhone se colgaba, o cuando su iPhone se apagaba, o cuando su iPhone no le funcionaba el Wi-Fi. Entonces, justo en el paso anterior que eso ocurriera, el tío, como un gran mago, como un malabarista, pues cogía y escondía el iPhone que sabía que iba a fallar y cogía el otro en el punto en el que tenía que coger. O Qué sea, bueno. imaginaros, claro, yo esto además he publicado sobre esta historia porque es espectacular, me parece espectacular, ¿no? Además está documentada, Mm, es completamente real, ¿no? Entonces yo creo que todo esto fue un poco lo que me animó también a contar historias, ¿no? Porque veía que, joder, un genio como este hacía esas cosas y se volvía loco para que su historia fuera perfecta y yo pensaba, joder, pues sí que debe ser importante, ¿no? El tema de las historias. Entonces yo creo que fue uno de los grandes referentes para que yo me dedique hoy día a esto, a estilo. Aunque bueno, ah, tenía otras cosas bastante malas, ¿no? En fin, ujú. bueno, como todos, supongo. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que todos los grandes genios tienen algo de neuróticos, ¿no? Sí, sí, Pero eso no les quita genialidad, ¿no? A sus inventos y a sus avances, ¿no? sí, Oye, Iván, efectivamente. ambos compartimos nuestro origen gallego, ¿no? Y creo que los gallegos somos bastante cuentistas. Quizá la tradición de las lareiras, para los que no sois de Galicia, la lareira es el centro de la casa, ¿no? Es donde te reúnes con los amigos, donde suele estar la chimenea, donde a veces se hace la matanza, pero esos son foros de contar cuentos y de contar tradiciones y de contar historias. De hecho, en Galicia estamos llenísimos de historias, que si la Santa Compaña, que si todo tipo de cuentos de lobos, naturaleza, espíritus del bosque, etcétera. ¿Tú crees que tu condición de gallego ha marcado un poco tu profesión? Sí. Y no tengo más ninguna duda. Es más, eh, cuando yo empecé a contar historias en LinkedIn, al poquito tiempo me contactaron de un periódico digital que se llama 15.000, que pertenece al Español, al de Pedro J. Y ese 15.000 es un periódico gallego. Empezó aquí en Coruña, pero se cuentan noticias sobre Galicia, ¿no? Y me contactaron porque habían visto pues, lo que yo hacía y me preguntaron si me interesaba pues, contar historias de Galicia, sobre Galicia, en ese diario, ¿no? Y mira si hay historias en Galicia que llevo contadas casi 400, con estos Wow. artículos de 1.000 y pico palabras cada uno, desde que empecé a trabajar con ellos. Y publico una vez a la semana. Empezamos a trabajar en 2018, o sea, imagínate. Llevamos un huevo de años, ¿no? Y me sorprende porque a día de hoy todavía tengo temas, y muchos temas, de los que escribir sobre Galicia. O sea que no tengo ninguna duda de que el hecho de ser gallego y yo mucho también en que me guste tanto el contar historias, porque al final, Mm, por esas mamando, ¿no? Como se dice, pues las sí. abuelas. Mira, hay una historia precisamente sobre Galicia que me parece un ejemplo maravilloso. Porque yo no lo sabía, pero resulta que si conocéis un poquito todo el tema de los zombies, resulta que conoceréis a George Romero. George Romero fue el creador, o americano, un estadounidense, fue el creador de La Noche de los Zombies, ¿no? Mm, Quizá la obra maestra de los zombies, la primera película de zombies en la historia, ¿no? mm, Y pues, se le considera un maestro del terror y el creador de los zombies modernos, ¿no? Bueno, pues este tío, su padre, era gallego. Su padre era gallego. Y tenía unas tías en Galicia. Y él contaba en una entrevista que sus tías iban a visitarlo a Nueva York. Sus padres habían nacido en Neda, en Ferrol, el padre, y bueno, se fueron para Nueva York. Y él contaba que sus tías, de vez en cuando, eran unas tías más con dinero, de aquí del centro de Coruña, y contaba que sus tías iban a visitarle a Nueva York. Y él era pequeñito y le contaban historias de la Santa Compañía, de los fantasmas, de los qué, tal y cual. Y él decía en entrevistas que no tenía ninguna duda de que su obra maestra, La Noche de los Zombies, La Noche de los Muertos Vivientes, es lo que llamaba, sí, sí. eh, fue en parte originada e inspirada por las historias que le contaban sus tías. Qué bueno. Sus tías gallegas que tenía aquí en Coruña. Sí, sí, Además, sí. además está documentado. Es más, esas tías le prestaron el dinero para producir esa película, porque no tenía dinero para producir. Así que imaginaros hasta qué punto Galicia está relacionada con las historias e Mm, incluso con los zombies. O sea que esta es una buena historia para ver la relación que tenemos y la cantidad de historias que tenemos. En Galicia, bueno,
hablamos de Galicia, pues somos gallegos, ¿no? Pero bueno, al final hay historias en todo. En todo el mundo, sí, sí, sí. Qué interesante esa anécdota, ¿no? No la conocía, qué buena. Oye, Iván, tú trabajas sobre todo para empresas que requieren tus servicios de formación, conferencias, etcétera. ¿Cómo vendes? O sea, ¿cómo te localizan? ¿Cómo te ofrecen la propuesta? ¿O eres tú el que las contactas y le dices, oye, tu historia está muy mal contada, deberías contarla así? ¿Cómo es ese proceso de venta? Yo con ellos, yo creo que una empresa nunca he contactado yo. Creo, ¿eh? Igual me equivoco, pero yo creo que nunca les he dicho, oye, ¿necesitas contar vuestra historia? No, nunca. Siempre he contactado ellos conmigo. ¿Cómo lo consigo? Pues al final se trata de que ellos vean tu trabajo. Y al final yo qué hago todos los días en todas mis redes, pues enseño mi trabajo. Y al final cuento historias, cuento curiosidades, cuento, bueno, y la gente lo ve. Y en esa gente, pues hay CEOs, hay directores generales, hay directores de marketing, hay mucha gente. Y gente pues, que toma decisiones y que tiene esa capacidad, ¿no? Y a partir de ahí es como, al final, me contactan. Porque me han visto, me han leído, les han dicho, les han hablado. Se trata un poco de eso, ¿no? De estar un poco en el momento exacto cuando es necesario, ¿no? No necesitas que todo el mundo te conozca, pero sí que la gente sepa que sí te necesitan para eso que eres tú el elegido. ¿Cómo lo Ujú, consigues? Pues con mucho trabajo. Porque al final ujú. yo publico un texto en LinkedIn todos los días, 4 en Twitter todos los días, 2 en Instagram todos los días, 2 en TikTok todos los días. Eso es mucho trabajo. Intento automatizarlo de alguna manera, pero aún así es muy complicado. Eh, bueno, yo en vez de invertir dinero en publicidad, que a lo mejor funciona o no, pues invierto dinero en vender yo mismo. ¿Y cómo? Pues enseñando. Yo creo que la mejor manera de que te contrates es enseñando lo que haces, de qué es tapa. Eso es lo que hago. Sí. Yo no sé si a ti te pasó, creo que sí, por lo que has comentado hace un momento, el vértigo del escritor, que dices, uff, tendré historias para todos los días, para, decías que llevas 400 y claro, y te quedas apenas historias que contar sobre Galicia, ¿no? Pero, ¿has sentido el vértigo ese de, uff, la página en blanco? Yo no sé si hay carrete como para tanto tiempo, ¿no? Cuéntanos un Sí, poco esa claro. experiencia. Sí, sí, claro que ha pasado. Pero bueno, se me va enseguida también, ¿no? Porque investigas un poco y enseguida encuentras historias, ¿no? Es más, te puedo decir que bueno, hace 12 años más o menos, a raíz de mi trabajo en 15.000, me contrataron para trabajar también en El Español. Bueno, El Español, daos cuenta que es el diario digital en castellano más leído del mundo, ¿no? O sea, que al final, ¿no? Y también escribo con ellos, pues, un artículo cada semana, ¿no? Y os puedo decir que es más sencillo encontrar historias sobre Galicia que historias globales para contar en el español. ¿Por qué? No lo sé. Pero es lo que me pasa. En español llevamos ciento y pico historias, en 15.000, casi 400, y es más complicado las que cuento en el español, las que cuento en 15.000, porque eso es mucho más complicado encontrar temas, ¿no? No sé por qué, pero es algo que me pasa. Pero sí que me ha pasado, hasta el punto de decir, es que esto se va a acabar. Llega un momento que, es más, yo hablé con el director de 15.000, dijo, oye, Pablo, esto durará 2 meses, 3, un año. Además lo hablamos él y yo en persona, ¿eh? Tranquilo, Iván, no te preocupes. Ya cuando se acabe la historia sobre Galicia, pues, oye, pues no pasa nada. Contamos sobre otras cosas. Ya lo veremos, ya organizaremos, tal y cual. Y llevamos ese 2018. O sea que imagínate. Pero claro, me ha pasado. Me ha pasado para contar historias en redes, en mis artículos. Me ha pasado en muchas ocasiones. Yo creo que lo mejor cuando eso te pasa es olvidarte. Desconectar, Ujú. si puedes un día, irte a correr, estarte con los niños, lo que sea. Y después, cuando vuelves, ahí te surge una idea. O cuando estás luchando, oye, esta idea. O cuando vas conduciendo y pones la radio y coges un chicle, hostia, esto de los chicles. No sé, al Sí, final te surgen ideas en los sitios más sospechados, ¿no? sí, Entonces yo creo sí. que cuando pasa, porque nos pasa a todos los que escribimos, lo Mm. mejor es relajarse, descansar, cambiar de ambiente, cambiar de tema y ahora retomarlo después. Oye, un cazador de historias como tú, imagino que tiene que viajar mucho, ¿no? Y que en cada viaje te alimentas de munición para ir soltando. ¿Es eso así? O sea, No, ¿nos puedes no, no, contar? no es necesario. Hoy en día, a ver, hoy en día, eh, con lo que tenemos a nuestro alcance,
con todo lo que tenemos a nuestro alcance, si lees, es importante, ¿no? Por lo menos tienes Claro. que leer. Es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. No, No como dicen correcto. otros, no como dicen otros, que no es importante. Bueno, yo creo que sí que es importante, ¿no? Pero bueno, eh, si lees y lees lo suficiente y desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista, encuentras historias seguro. Seguro, seguro. Porque al final, eh, ¿cómo decirlo? Hay mucho todavía por contar, pero hay muchas ideas que ya están ahí y que puedes encontrar. No es fácil encontrarlas, pero las encuentras. Yo voy a muchas bibliotecas y leo pues algunos autores sobre temas. Y leo mucho en internet. Muchos diarios, mucho. Estoy en muchas redes sociales leyendo y viendo lo que hace la gente, porque te surgen ideas en cualquier lugar. Y ni siquiera te hace falta estar pendiente del móvil. Es que vas andando y estoy hablando con un papá de unos amigos de mis hijos y hablando con él te da una idea. E incluso muchas veces la propia gente que me sigue, mis seguidores, me dan mogollón de ideas, muchísimas ideas. Al día te puedo decir, no sé, me dan decenas de ideas. Oye, va, ¿conoces esta historia? No sé qué. Ah, pues no la conocía. Pues, oye, lo voy a investigar y si hay una historia detrás, la cuento y te menciono, pues, joder, porque a mí también le gusta, ¿no? Lógicamente, saber que la idea surgió de ellos, ¿no? Es decir, hay muchas maneras, pero no necesitas ser un viajero, ni. No, para nada. Hoy en día no. Hace 100 años, pues seguramente sí, porque era mucho más complicado acceder a la información. Pero hoy en día la información está ahí. Es una época distinta. Hay un superescritor en Substack que se llama Tim Denning, que es un australiano que tiene como más de 1 millón de suscriptores. O sea, es alguien que gana al mes, porque además él publica sus brazos $150.000, sobre todo de Substack, pero también de Twitter y demás. Pero eh, el otro día nos retaba a sus seguidores, publicó una historia de un matrimonio que se casa en Nueva Zelanda, pero habían tenido un hijo. Cuando eran muy jóvenes lo dieron en adopción. Ese niño termina siendo adoptado por una familia de California, fallecen los padres, pero había otra hija y de repente, casualmente, se encuentran en San Francisco, descubren que son hermanos y justo en ese momento ella necesitaba un trasplante y el único compatible en el mundo era ese hermano al que ella desconocía y que casualmente se encuentran en el otro lado del mundo, ¿no? Y decía, a ver, ¿quién me supera una historia de tal casualidad como esta, ¿no? Y a las pocas semanas me contaron una, lo que pasa es, perdonadme, pero la he olvidado, que era incluso que la superaba con mucho, ¿no? Que era muchísimo más original. ¿En tus historias te encuentras ese factor de la serendipia, de la casualidad, dicen, el efecto mariposa, ¿no? ¿Nos puedes contar algún caso así? Sí, mira, quizá no tan sorprendente como el que cuentas, ¿no? Pero sí, es que hay tantísimos, no sé. Mira, uno que está en mi libro, por ejemplo, el de la invención del TAC, la tomografía axial computarizada. Pues Mm, mucha gente no sabe que existe gracias a los Beatles. El TAC existe gracias a los Beatles. ¿Por qué? Eh, Resulta que EMI, que era su productora, sí, también se dedicaba a la tecnología. mm, Estaban con transistores, tal. Yo si no tenía ni idea de esto. Además, su nombre, EMI, viene de Electronic, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que ni siquiera tenía que ver mucho con la música, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que la división electrónica la vendieron, no les funcionaba bien y la vendieron. Se quedaron con un ingeniero que estaba ahí con sus ideas, ¿tá? Lo dejaron ahí en un despacho, ¿no? Y justo ocurrió justo cuando publicaron el primer álbum, los Beatles. Vale. Ese álbum, pues, vendió millones de copias en el 60 y pico, no por la fecha exacta. Y ese dinero que ganó EMI, parte de ese dinero, lo destinaron a la investigación de este ingeniero que estaba en su despachito. Bueno, pues de ese ingeniero y ese despachito salió una idea, y esa idea era el TAC. O sea, wow, tú, imagínate qué historia más maravillosa. Y increíble. real, ¿eh? 100% real. Mm, Después Emi se mm. deshizo ya totalmente de este señor, tal, y en fin, pero bueno, David fue historia. Ah, sí, de hecho, muchos inventos se producen gracias a las casualidades, ¿no?
a, a de repente que, pues eso, creo que incluso la penicilina, ¿no? No iban por esa vía, pero de repente no recuerdo exactamente cómo fue, pero fue una cosa de decir, impensable que esto pudiese conectar estos dos puntos. Ya, de hecho, Joder, el muy mencionado Steve Jobs en esta entrevista hablaba de la conexión de los puntos, ¿no? En ese discurso eh, maravilloso de eh, exacto. doctorado. El ejemplo de Parisina es muy bueno que cuentas. Además, Fleming se fue de vacaciones, dejó una placa de ensayo con bacterias y con tal. Y cuando volvió, pues vio que, oye, ¿qué había pasado aquí, no? O sea, fue una casualidad totalmente, ¿no? Y así pasa con 50.000 historias y muchos de ellos nos cuento en el libro, ¿no? Otra fue la del microondas. El investigador que estaba en el microondas llevaba una chocolatina en el, en el bolsillo y estaba probando radares. Estaba probando radares. Los radares tienen un componente que es el magnetrón y que es el mismo componente que hace la radio para las microondas, ¿no? Y no sé, el tío estaba allí probando cosas y vio que, ostras, que la chocolatina se le había derretido. Dijo, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Y investigó hasta que dijo, ostras, eso también puede calentar alimentos, puede calentar materia. Algo que no sabía, ¿no? Y así, pues, es que no sé, este Flon también nació así, además fue una mujer quien lo descubrió. También dejaron una placa, un tubo, no recuerdo exactamente, ¿no? Y cuando lo vieron que había ya algo raro y lo tiraron. Entonces, fuera, lo tiraron, hasta que un día esta señora, esta chica, esta mujer, pues dijo, vamos a analizarlo un poco, a lo mejor hay algo que sacar de aquí, ¿no? Con las fibras, etcétera, etcétera, hizo allí varias cosas y tal, y descubrió que efectivamente, sí que me he equivocado, no es el teflón, es el Kevlar, perdón, el Kevlar. Hay que hablar. Y está, el Kevlar. Y vio que Ah, tiene una resistencia extraordinaria, flexible, tal, más que el acero, no sé qué, tal. En fin, hay muchísimas historias que al final son, pues, como tú dices, la cualidad de café limpia. Cuéntanos un poco más sobre tus libros. O sea, el último es 50 historias de innovación, eh, muy en la línea, yo creo, de estas últimas que estás contando, pero también tienes algunos libros sobre historias de Galicia, ¿no? Entonces, eh, véndelos, o sea, vende tus libros, porque además lo vamos a publicar, ya lo hemos publicado, el enlace a Amazon. Pero sí, cuéntanos un poco qué te lleva a recopilar estas historias y distribuirlas como libro. Pues mira, de historias de Galicia tengo 3 libros. Mm, Se llaman Historias de Galicia, que ya te había contado, y eso pues, son tres tomos, independientes uno de otro. Puedes mm, comprar el tercero primero, después el segundo, y después el primero. No tiene mm. continuidad, vamos, son historias independientes. Y ese libro comenzó pues como una idea por las historias de Galicia, que yo contaba en 15.000 cada domingo, y hablando que eso con el director de 15.000, me dijo, oye, vamos, es que esto de lo digital está muy bien, pero ¿por qué no le damos una vuelta y lo dejamos esto para la posteridad? Cuando ya no estemos, los libros van a quedar. Y 15.000, pues sabe Dios dónde andará, ¿no? Y así fue como empezó. Buscamos un editor en Coruña, un editor muy conocido en Coruña, el gran editor de Coruña, Arenas se llama. Y así fue como empezó. El primer libro funcionó muy bien. Así que el editor me dijo, oye, vamos a por el segundo. Venga, por el segundo. Hicimos el segundo funcionó todavía mejor. Y me dijo, oye, vamos a por el tercero. Venga, vamos a por el tercero. Y así fue como hicimos los 3 libros de historias de Galicia que nadie tenía, ¿no? Mm. Y el de innovadores, pues fue Ediciones B quien lo publica, y fue uno de los editores de Ediciones B quien contactó conmigo. Y dijo, oye, Iván, que joder, te leo mucho por Twitter, por Instagram y tal, y me gusta mucho lo que haces, y yo creo que sería buena idea, yo creo que va a funcionar muy bien un libro sobre innovación. Y además con historias como las cuentas tú. Y así fue. Sacamos una idea, lo presentamos, lo vieron, en Ediciones B les gustó y dijeron adelante. Y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. En Amazon llegó a estar como al principio con el lanzamiento, como el segundo más vendido en su categoría, Guau. en todo el mundo. Entonces, claro, imagínate, es una barbaridad. Yo cuando lo vi me quedé alucinado, vamos. Ahora Bueno, va ojo, bajando, subiendo, ediciones etcétera, etcétera, pero sí, bueno, sí. muy contento con Tuvieron todos los buenos libros y con este ediciones. último, pues más, ¿no? Porque además es un lanzamiento a nivel mundial. Este Claro. libro se puede comprar en Hispanoamérica, en Australia, en donde quieras, claro, porque es Penguin Random House quien está detrás de Ediciones Free, entonces, claro, ya es la mayor editorial del mundo quien está Claro. editando el libro.
Sí, pero tuvieron muy buen ojo detectando ese tema, ese título en particular, ¿no? De la innovación, ¿verdad? Sí, porque además eso fue, le dimos muchas vueltas, porque hablamos mucho, innovadores y historias geniales, pero son 50, entonces ponemos que sean 50 o no. Hicimos mucha innovación también ahí, en pensar cómo tenía que ser el título y ese pequeño título, ¿no? Innovadores, 50 historias que hicieron historia. Además, es un título que Ujú. claro, queda muy bien, porque además es muy gráfico, ¿no? Ya sabes lo que te vas, si ves lo que te vas a encontrar cuando lo vas a coger ese libro. Cuando das con un bestseller así de ese tipo, eh, ¿puedes vivir de escribir libros? No, yo te digo yo que no. Tenías que vender eh, millones o incluso más que millones, pero Sí. no es imposible. No, no, no. Esto es un hobby. Lo de vender Vale. libros, de escribir libros es un hobby. Yo por lo menos no he alcanzado un nivel con el que pueda. Por muy bien que me hayan ido, que hayan vendido los libros, no. No, porque al final lo que te paga la editorial es poco. Realmente la editorial soporta todo el gasto y todo bueno, el riesgo, por así decirlo. Pero no, es decir, imagino que quien gana dinero son los muy grandes autores. Claro. Reverte, Stephen King, de la gente. Sí. Y si no, los que somos pequeñitos, como yo, pues bueno, pues es más que nada es una satisfacción, pero no ganar Sí. dinero. Vivir de escrituros de momento no, a lo mejor dentro de un año Mm. digo que sí, pero tenías que vender muchísimo, muchísimo. Yo sí creo que es una tarjeta de presentación muy importante y que Hmm. tener varios libros como tienes tú en el mercado también te ayuda luego a el negocio con las empresas, ¿no? Esas conferencias, formaciones y demás. Y te dan prestigio, o sea, al tener el libro en la Hmm. calle. Oye, Sí, pero bueno, realmente lo hice, no yo sabía que me iban a ganar dinero, yo sé cuánto me pagan por cada libro y bueno, estimas más o menos, por bien que funcione, pues cuánto puedes vender, ¿no? Entonces yo sabía que no iba a vivir a poder vivir de ello, ¿no? Pero claro, es algo que sí que quería hacer, es algo que yo como satisfacción personal me gusta tener y efectivamente es como dices, te da mucha reputación, mucha sí, reputación. sí, sí, sin duda. Oye, bueno, hablando de libros, el mío se titula Incontratables. Lo que intentamos es traer a personas con ese perfil, gente que trabaja por su cuenta, que no quiere que venga mañana una multinacional a decirte, oye, Iván, ven a trabajar con nosotros, porque probablemente eres más feliz haciendo lo que haces de una forma independiente. Y hoy es un libro, mañana es una historia en redes sociales, pasado es una formación y demás. ¿Cuántos años tienes tú, Iván, en este momento? Yo tengo 46. 46, fenomenal. Nosotros hablamos un poco de los más de 50, ¿no? Como la edad psicológica donde van a dejar de llamarte para ofrecerte trabajo o donde las entrevistas de trabajo van a ser mucho más complicadas, ¿no? Pero claro, el incontratable es el perfil como el tuyo, ¿no? Has descubierto tu vocación fuera del mundo corporativo y es que ya no estás interesado en volver a un trabajo de 9 a 5, ¿no? Pero, ¿echas algo de menos de tu vida corporativa cuando eras director de compras? Sí, ya me claro. Mira, eso he hecho mucho de menos. Hablamos de emociones, lo que dijimos antes, ¿no? La seguridad, entre comillas, porque al final el seguro no hay dinero, ¿no? Pero bueno, sabías que al final de mes tenías una nómina, mayor o menor, Sí. pero podías tener esa seguridad, a no ser que pasara algo. Pero bueno, tenías seguridad, entre comillas, a los compañeros, porque al final sí que echas mucho de menos Mm, bueno, pues ese trato humano, ¿no? Con la gente que sí, está aquí, ajá, y una risa, y oye, échame una mano con esto, y esto así que eso ahora no lo tengo, pues al final yo trabajo solo. Entonces, claro. sí, tienes otros contactos, tipo de contactos, pero bueno, son tratos más corporativos, con clientes, con editores. No Ujú, tienes esa gente que te apoyabas, te hacía falta, porque no la tienes tampoco, estás solo, estás completamente solo. Yo estoy completamente solo. sí, Siempre tengo a quien pedir ayuda, pero no es igual. Yo creo que lo que más he hecho de menos quizás sea eso. No he hecho de menos ni a los jefes, ni los horarios. mm, El trabajo también, lo he hecho de menos en mi caso, porque me gustaba mucho lo que hacía. Pero bueno, ahora el que hago también me gusta y de otra manera. Y sobre todo que te da otra libertad, ¿no? mm, Te da una libertad que es inimaginable. Para el que no lo haya vivido, es inimaginable, ¿no? El hecho de que hoy por la mañana estoy hablando contigo, en el ámbito corporativo no podría hacerlo. O que mañana tengo que llevar a un niño al médico, pues en el ámbito corporativo podría, pero tendría que pedirle a alguien autorización para hacerlo. En fin, una serie de cosas
y sobre todo con temas de salud, que bueno, hace Sí. poco, pues en mi familia ha habido problemas muy importantes de salud, y el hecho de poder disponer de tu tiempo como quieras, entre comillas, para ayudar a tu familia, esto es impagable, totalmente impagable, ¿no? Porque al final, lógicamente, el trabajo tiene que hacerse. Sí. Pero si por el día no lo puedo hacer, pues lo hago por la noche. Y si me quedo sin dormir un día, pues me quedo sin dormir. Pero Mm. puedo hacerlo cuando quiera. Y en una empresa eso es inviable. No se puede hacer, no puede ocurrir. Oye, llegamos al límite del tiempo, Iván. Habíamos hablado de que esto duraría una hora, que es lo que duran todos, con lo cual hemos cumplido esta hora y yo creo que has sido un maravilloso contador de la historia de ti mismo, ¿no? Que a mí me ha parecido súper interesante, pero no solo a mí, o sea, tenemos aquí a Curation Media que dice muchas gracias a los dos por esta conversación tan interesante y estoy seguro de que eh, muchos otros, Anabel nos dice enhorabuena y estoy seguro de que todos los que se han conectado en directo hoy les ha gustado y sobre todo a los que lo van a ver indiferido. Iván, muchas gracias, graciñas. eh, estamos en contacto. Gracias a vosotros y para lo que necesitéis, está en mi página web, Por ivanfernandez.com, favor, sí, 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 importante. Di dónde te muy pueden sencilla, seguir. ivanfernandezamil.com, muy sencilla. Y si no, pues en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en TikTok, tengo mi perfil abierto, podéis mandar un Mm. mensaje o un correo, lo que necesitéis, para lo que os haga falta. Cualquier cosa, inquietud o lo que sea, yo contesto a todo siempre, sea lo que Vale, sea. Así que para lo que necesitéis ya sabéis dónde encontrarme. Y insisto, muchas gracias por la invitación, que la verdad es que ha gracias. sido muy interesante. Además, hablar de uno mismo Mm. a veces es muy necesario porque también descubres cosas de las que no eras consciente. Entonces, te agradezco mucho la entrevista de hoy. Graciñas. Chao, Iván. Hasta Chao. siempre.